vamos a hablar del caso Lavallato, pero de todas sus ramificaciones, de qué está pasando en el Poder Judicial, en el Congreso, y para eso hemos invitado al doctor Iván Meini. Él es abogado penalista, pero también jefe del Departamento de Derecho y docente de la facultad. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, Rosa María, gracias por la invitación. Bueno, en una mirada, digamos, general, lo que ve la gente es que hay cosas que avanzan más o menos y otras que casi no avanzan nada, ¿no es cierto? Por ejemplo, los casos que tienen que ver con colusión, cohecho, o sea, robo directo al Estado, coimas, en contratación de obra pública con Odebrecht, van a paso lentísimo. Todo lo que tiene que ver con financiamiento de campañas políticas, según la Fiscalía tipificado como lavado de activos, eso va no solamente a paso lento, sino a paso desigual. ¿Por qué? Explícanos por qué funciona así. Hay personas o grupos de personas investigadas sobre la base de la misma información, ¿no? La que proviene básicamente de declaraciones de colaboradores eficaces o la que proviene de Brasil, y no hay un tratamiento, por decirlo de esa manera, equilibrado o equitativo. Algunas investigaciones avanzan más, otras menos, cuando pareciera que todos están, en términos generales, sujetos a la misma situación sobre la base de la misma información. Yo tengo la impresión de que depende básicamente de dos factores, básicamente. Primero, de la capacidad que pueda tener el fiscal encargado de la investigación para investigar. Por ejemplo, la investigación que se sigue sobre el presunto acto ilícito en la contratación para la construcción de la línea de metro, ¿no? Alan García y compañía, digamos, donde están siendo investigados y están privados de libertad 3 funcionarios o exfuncionarios públicos del gobierno aprista, el Mercuba y otros 2 más, como si fuesen los únicos responsables de esa contratación amañada, cuando es absolutamente evidente que ese tipo de crimen no se puede cometer si no es con la autorización o participación directa de los jerarcas. Eso es una responsabilidad de la investigación y por tanto del fiscal. Que esto se haya quedado ahí, en los mandos medios, es no solamente tan absurdo como que una matanza se pretenda solventar solo con imputar responsabilidad a los mandos medios y no a los superiores jerárquicos. Pues el mismo razonamiento tendría que ser trasladado aquí. Una operación corrupta de tal envergadura no puede haber sido realizada solamente con mandos medios. Y llegar a la cabeza presupone una investigación prolija que es responsabilidad del fiscal. ¿Que no se ha hecho? Que no se ha hecho. Ahora, los han metido todos presos por delante. ¿Van a cumplir 18 meses en la cárcel? ¿Los van a soltar? Saldrán sin que la Fiscalía tenga más información de la que ha tenido hace ya varios meses, y la investigación no podrá culminar sin confirmarse esta hipótesis de que un hecho de esta naturaleza no se comete sin el conocimiento o sin la intervención directa de los jerarcas, ¿no? Lo que parece evidente. Y en estos casos obviamente es el presidente de la República y el ministro de Transportes y Comunicaciones, que era Enrique Cornejo. O sea, sin ellos, estos mandos medios, un viceministro de Comunicaciones, además que sigue es el viceministro de Transporte, todos con cuentas en Andorra de plata que no tocan. Una maravilla. Y además sería, o casualidad, casi el único caso en todo el universo Odebrecht que tiene un curso causal distinto, porque en el resto de casos están comprometidos los número 1, las cabezas, y este sería la excepción. Parece no muy razonable teniendo en cuenta la forma como operaba Odebrecht. Ahora, no hay una sola acusación fiscal. Eso es lo que la gente se vuelve loca. ¿Por qué no acusan? O sea, el caso de Toledo, redondito, pero redondo. Ya está Maiman, el colaborador eficaz, el curso del dinero, tal vez no todo, pero buena parte del dinero. Lo suficiente como para poder acusar. Así es, ¿no? Donde fue Ecoteva, la señora, las casas, y ya, listo, todo junto. Muy bien, todo el círculo, ¿no? Recién se está tramitando la extradición, pero podrían acusarlo. ¿Por qué no lo acusan? Yo no tengo la respuesta para eso, pero coincido en que, digamos, ya existen suficientes elementos de prueba como para formular una acusación. Ahora, yo creo que también es verdad que no hay que esperar a tener toda la información, porque esto es una investigación tan compleja, tan ramificada, que involucra tantos países y tantos mandatarios, que siempre se va a tener acceso a información adicional. Exactamente. Pero la pregunta a responder es,
si se tiene en este momento suficiente información para acusar formalmente, por ejemplo, a Toledo. Yo creo que la respuesta ahí tiene que ser absolutamente positiva, por las razones que tú has dado, ¿no? Hay unas colaboraciones eficaces, hay información y se puede establecer... Igual es el caso de Susana Villarán. Tiene impedimento de salida, se le puede acusar. Así es. Y que vaya a un juicio y se defienda. Y más o menos similar creo puede ser la situación de Humala y de su esposa. Porque además, porque tienen... Heredia me parece que ya tiene 4 años de investigada, Humala 2, que es el tiempo que ha salido del poder, pero ya pues con 3 o 4 años de investigación deberían pues formularte una acusación. Con algunos meses privados de libertad de manera preventiva, digamos, no le hace un favor a la imagen ni a la credibilidad del sistema de justicia que después de todo eso el fiscal no sea capaz de formular una acusación, en todo caso decidirse. Ahora, en todos los casos de lavado, en los casos de cohecho, que está clarísimo, el caso de la banda del MTC, el caso de problemas, por ejemplo, de Susana Villarán, el caso de Toledo, digamos, ya es más fácil, digamos, probar el tipo penal. Pero en el caso de lavado, los fiscales se han metido en un problema muy complicado, porque ellos tienen que probar que todos los que recibieron de Odebrecht podían presumir, eso dice la norma de lavados activos, que el dinero era ilícito. Y ninguno podía presumirlo, ¿no? Porque en el año 2011 Odebrecht era una empresa legal que operaba libremente en el Perú, que contrataba con el Estado peruano y que tenía inversiones en el Perú. Entonces, ¿cómo puedes presumir la procedencia ilícita? No se puede. Ahí el delito de lavado de activos efectivamente exige que el sujeto o bien conozca o pueda presumir el origen ilícito de los fondos. Conozca ya después que sabe, ¿no? Es un grado de certeza mayor. Digamos, ¿no? Pero ya, presumir. Ya. Lo que pasa es que efectivamente parece difícil y sin duda lo es, pero digamos, se trata de fiscales especializados en delitos de lavado de activos. En el Perú existe una serie de casos que han sido sentenciados construyendo esa imputación subjetiva de que esa persona podía haber presumido y por tanto se satisface la tipicidad. Ahora, es verdad, en el año 2011, más o menos, era difícil para un ciudadano promedio especular acerca de las operaciones ilícitas. Oiga, habían donado un Cristo. Sí, pero, a ver, perdóname, sí, a eso quiero ir. Claro. Es decir, probablemente para un ciudadano promedio que no es funcionario público, probablemente la situación es inversa para un funcionario público que recibe visitas de funcionarios de Odebrecht, que sabe que está ganando licitaciones de alguna manera sospechosa. Pero Ollanta Humala no era funcionario público. De acuerdo. Estoy intentando construir un argumento, ¿no? Para poder... Pero ¿no será eso que no pueden acusar? A lo mejor no lo pueden hacer. Que archiven, pues. Pero, efectivamente, pero si no se puede probar, digamos, no se puede mantener permanentemente abierta una investigación. Habrá que tomar una decisión. ¿Cuánto puede durar una investigación fiscal? En realidad depende. ¿No hay plazo? ¿no? O sea, hay plazos que establece la ley, pero se pueden ir ampliando en función a la complejidad. Por ejemplo, si se aplica la ley del crimen organizado, se puede ampliar. ¿Hasta cuándo? 36 meses en principio. Ya pasaron, pues, 36 efectivamente. meses. Pero, a ver, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, pero, por ejemplo, un dato real. En el Perú hay gente que está en la cárcel sin sentencia más de 10 años. Sí, claro. Lo cual es absolutamente inconstitucional. Son estadísticas del INPE. Es decir, la ley dice una cosa, pero la realidad supera a esa situación. Eso permitiría, evidentemente, que las personas vulneradas en sus derechos por el incumplimiento de esa ley puedan interponer son alguna... Son casos rarísimos, porque más de 36 meses no estás en la cárcel si tienes un abogado. Efectivamente. Te sacan. O sea, ese es el caso rarísimo. Pero fíjate, justamente una idea para intentar paliar estos problemas de lavado de activos, aunque esto tendrá que ser de aquí a futuro, es la incorporación en el Código Penal de un delito de financiamiento ilegal de partidos políticos. ¿Qué es lo que yo he pedido? Que cae por su peso hace años que existe en derecho comparado y la única razón... Yo he escrito tantas veces, doctor, diciendo, así como está, eso no es lavado. Efectivamente. Hay que hacer un tipo penal. ¿Y quién lo tiene que hacer? El Congreso. ¿Le interesa a este Congreso hacer el tipo penal? Es difícil, ¿no? Además, si uno revisa... A ver, la respuesta es evidente, la respuesta es no. Si hay 4 proyectos ahora. Pero si uno revisa los proyectos de ley que pretenden tipificar el delito de financiamiento ilegal, la inmensa mayoría de esos proyectos hacen del delito un delito especial. Es decir, solo respondería el tesorero del partido político o una persona similar. Claro, con de lo cual, baja jerarquía. Claro. Efectivamente. Entonces, echa la ley, echa la trampa. Lo que hay que hacer es discutir razonablemente cuál es la mejor tipificación de ese delito. En derecho comparado hay infinidad de modelos y de lo que se trata no solamente es de sancionar a las personas naturales que administran o dirigen el partido político, sino también al candidato, pero también al propio partido político. Lógico. Es decir, en el Perú tenemos ya una ley de responsabilidad administrativa de personas jurídicas y discute si puede ser además responsabilidad penal. Sea la que sea, el partido político necesariamente tiene que tener también algún tipo de responsabilidad cuando admite el financiamiento ilegal. Mientras discutimos todo esto, el Congreso está instalado en una comisión, la Vallato, que está duplicando
hasta las diligencias que hace la Fiscalía. Ya, eso no puede ser. Es decir, la Constitución permite que el Congreso cree comisiones investigadoras cuando hay interés nacional o interés público. Pero el propio modelo de la Constitución establece que quien investiga de manera exclusiva y autónoma es el Ministerio Público y quien juzga de manera autónoma y exclusiva es el Poder Judicial. Por tanto, si uno ve el modelo constitucional, a mí por lo menos me resulta plausible y evidente que el Congreso puede crear comisiones investigadoras, por supuesto que sí, pero no para investigar lo que está investigando el Ministerio Público, no para investigar lo que está juzgando el Poder Judicial, porque hay una superposición de poderes que es no solamente, creo yo, no amparada por la Constitución, sino que los hechos demuestran que es absolutamente superficial, que lo que termina es apañando y distorsionando la real investigación de los hechos. Y hay personas que dicen, señor, no puedo ir a su situación porque de acuerdo a la investigación que tengo con el Ministerio Público yo no puedo declarar a nadie. Efectivamente, hay investigaciones que son reservadas. Así es. Y el Congreso pide que se haga pública esa información, o en todo caso que se mantenga reserva en el Congreso, pero digamos, los estándares de reserva del Congreso no son los mejores del mundo. Ya los conocemos, los periodistas somos felices por nos dan todo, pero en general no hay ninguna reserva. Efectivamente, es que eso tiene que ser revisado porque creo que es un flaco favor que se le hace al sistema anticorrupción, que exista de manera paralela a los fiscales y al Poder Judicial comisiones que son políticas, porque el Congreso es un ente político, y con todo el respeto que se merecen, un fiscal es un abogado que está especializado en una investigación criminal y el juez en el juzgamiento de un caso. Los congresistas, no. Digamos, no. Entonces, son penosos los interrogatorios a veces, ¿no? Preguntan lo mismo una y otra vez, preguntan cosas que no tienen sentido, que no van a la investigación. Tienen a personas sentadas durante horas bajo un escrutinio inaceptable. Y además a veces comisiones investigadoras, como creo que es el caso de Lava Jato, presididas o dirigidas por personas que tienen un interés directo en encubrir o no a tales o cuales personas. Claro. Entonces, hasta por una cuestión de transparencia, ¿no? Eso debería ser solamente competencia del Ministerio Público. Cuando estalló Lava Jato, en diciembre del año 2016, porque estalla en el Perú debido al acuerdo con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, pensamos que en 6 meses esto estaba resuelto. Estamos 2018, mayo, ya va a ser junio, o sea, a mediados de 2018, y de verdad que año y medio después tenemos poco o nada, 0 acusaciones fiscales, una cantidad enorme de gente investigada por lavado de activos, pero no por cohecho, y una fuente que es barata, porque la investigación se ha baratizado, ¿no es cierto?, que también tiene serios conflictos de interés en sus declaraciones. Por supuesto. Es decir, parece que la justicia peruana se ha contentado o no ha podido obtener más información de la que ha obtenido por las fuentes brasileras y por las delaciones debidas que ya todos conocemos. Lo cual, digamos, deja en deuda la investigación fiscal de los fiscales peruanos, ¿no? Salvando algunas excepciones que ya se han mencionado. Pero en términos generales, que después de tanto tiempo no se haya podido acceder a más información, creo que no se justifica por el hecho de que sea, que lo es, un caso complejo, claro, un caso ramificado. Ahora, pero, digamos, pero ya se hizo, o sea, el Perú juzgó, ¿no es cierto?, a Fujimori y a Montesinos, que era un caso muy complejo. Había un expediente madre del cual se desprendieron muchísimos otros casos. Involucró a más de 1000 personas, entre imputados. Fueron sentenciados más de 200 personas con condenas por delito doloso. Hubieron colaboradores implicados. O sea, hubo un equipo en la Procuraduría, un equipo en la Fiscalía y un equipo de jueces que trabajaron para limpiar eso, y lo limpiaron. Entonces, sí, pero yo tengo la impresión de que hay algunos aspectos que diferencian esa coyuntura del actual o ese proceso. El primero, a diferencia de lo que sucedió en ese entonces, ahora las personas que están investigadas y que aparentemente deberían responder, en su gran mayoría tienen una cobertura política, es decir, tienen partidos políticos, tienen poder político que hace que, digamos, las investigaciones no vayan a la velocidad o no culminen en lo que deberían culminar. En el 2001 Fujimori ya no tenía ningún poder. Efectivamente, ¿no? Que es un poco, digamos, la analogía sería ahora Humala, que no tiene cobertura o respaldo político. Pero además que está demostrado que un caso de esta naturaleza no puede investigarse si no es con colaboraciones eficaces. Es decir, con información que provenga desde dentro. Por tanto, ¿qué capacidad tiene la Fiscalía, por ejemplo, de identificar, de negociar y de, digamos, seducir
a criminales para que delaten. Ese también es un... No, y además hoy tienen mejores armas, porque incluso los cabecillas pueden dar información. Antes no se podía, Sí, ahora pero sí. ahí lo que tiene que hacer el fiscal es luchar contra la otra parte. Claro. Porque el fiscal va a solicitar una colaboración eficaz y a conceder o solicitar algún tipo de beneficio. La otra parte, Odebrecht o los personajes comprometidos, también están solicitando a esas personas algún tipo de reserva. Y evidentemente no es una reserva que van a solicitar a título gratuito. Es decir, no es descabellado pensar que un colaborador eficaz, antes de declarar, mira a ambos lados y dice, a ver, ¿cuál me conviene? ¿Me conviene seguir con esta gente o me conviene delatar frente Ahora, al fiscal? En el caso de Odebrecht, todo Odebrecht ha delatado, por lo tanto no está traicionando a sus pares en Pero absoluto. habría que ver realmente, eso es algo que hoy día no se sabe, si lo que han dicho es todo lo que deberían haber dicho. Exacto, sobre todo en el caso de Perú. De repente en el caso de sí. Porque ¿qué pasa? Es muy raro, como tú dices, que esta acusación contra la banda del MTC, que es acusación de Barata. Ese es el primer testimonio de Barata que hay en enero del 2016 de buena fe. No incluya a los demás arriba. Es muy raro, pero no los incluyó. Ahora, hay un interrogatorio pendiente. Hamilton Castro, que ve corrupción, tiene que viajar a Brasil. Nadie habla de eso ahora, porque tiene que preguntarle por los 8 casos de corrupción que él ha dicho que ha existido. Él ha dicho claramente que durante el tiempo que él vivió en el Perú, se consiguieron contratos 8 veces para Odebrecht pagando coimas. Entonces hay que saber cuáles son. De repente son los 3 regionales, ¿no es cierto? Porque tenemos uno en Ancash, tenemos uno en el Cusco, me parece. Por lo menos esos 2, bueno, y en el Callao, esos 3 regionales. De repente también está el Metro de Lima, ¿no es cierto? De repente está también considerado la municipalidad. Que también es un caso inmenso. El gasoducto, que hasta ahora no hay nada. Está abierto el caso de la investigación, no hay nada. Porque no pueden encontrar una prueba de que haya habido una coima y tampoco Barata ha dicho nada sobre el gasoducto. Claro, por eso, ese tipo de prueba difícilmente va a ser obtenida, o sea, si Barata no si da no un es por indicio, colaboración eficaz. Exactamente. Y ahí los fiscales y todos tenemos que entender que es necesario negociar, Claro, lamentablemente, y en el caso, estos casos con gente el caso de comprometida. Toledo, el caso de Redondo, por eso, porque tiene 2 grandes colaboradores eficaces. Tiene a Barata y tiene a Maiman. No, para ahí la declaración de Maiman fue lapidaria, ¿no? Claro, Digamos, hombre de confianza de Toledo. Yo soy el testaferro. Ya está. Necesitamos un Maiman o algo similar en otros casos. Claro. O sea, que los que son testaferros digan que son testaferros. Y con eso se lograría. Lamentablemente no han logrado seducir a los que tienen que ser testaferros. Los han metido a la cárcel de frente y están aguantando ahí. Pero aguantan 18 meses sin abrir la boca es y luego ganan, digamos... Algo ganarán. Es difícil ser pinchi cuando puede ser mantilla, pues, ¿no? Claro, efectivamente. Ese es el tema. Bueno, muchísimas gracias, doctor Meni, por haber estado con nosotros. Es un poco desesperanzador, ¿no es cierto?, el panorama, pero deberíamos concluir, pues, que el Ministerio Público hasta el momento no ha hecho su trabajo, lamentablemente. Sí, pero también es verdad, al menos en estos casos emblemáticos tiene que tomar una decisión. Acusar o no acusar, pero no mantener esta situación de manera permanente, porque eso, digamos, no es nada bueno. Pero también es verdad que hay funcionarios públicos muy comprometidos con su trabajo, pero que lamentablemente eso no es suficiente para que estas investigaciones lleguen a buen puerto. Lamentablemente los aplastan, lamentablemente. México es el país más peligroso para hacer periodismo en toda América Latina y en el mundo entero estamos apenas por debajo de países en guerra como Afganistán y como Siria. Afortunadamente, hoy día existen asociaciones que están buscando proteger a los periodistas y que están levantando la voz con la intención de que la libertad de expresión siga sucediendo. Y es por ello que yo tengo el enorme placer de tener a Ana Cristina Ruelas, que es la directora de Artículo 19. Muchas gracias, Ana. Muchas gracias a ti por la invitación. Pues vámonos desde el principio. Cuéntanos qué es Artículo 19 y en cuántos países están. Bueno, Artículo 19 es una organización internacional de derechos humanos que busca defender la libertad de expresión y el derecho a la información de todas las personas en el mundo. Creemos firmemente que a través de la expresión es la forma en la que podemos participar activamente en el espacio cívico, ejercer nuestras libertades y mejorar las acciones del gobierno. Estamos en 8 países en el mundo. En México, cubrimos México y Centroamérica, específicamente los países de Guatemala, Honduras y Cuba. Y en el caso de Sudamérica está la oficina de Brasil, que cubre los estados de América del Sur. ¿Cuál es la diferencia entre Artículo 19 en Cuba
con también sus propias situaciones bastante complejas y, por supuesto, con México. Bueno, pues hay que decir que la violencia contra la prensa se da en un entorno en el que se busca controlar los flujos de información que llega a la sociedad, aquí o en cualquier otro país. Hay diferentes maneras de censurar a la prensa, hay formas cada vez más sofisticadas en los distintos países a través de los cuales se busca silenciar las voces críticas, principalmente al gobierno, pero las violencias se diferencian y se diversifican de acuerdo al contexto. Aquí en México vemos una violencia cruda, cada vez más cínica, desinhibida. A plena luz del día vemos un asesinato y otro, y esto deriva de los altos niveles de impunidad. Desgraciadamente en México tenemos muchas instituciones que buscan garantizar la libertad de expresión, pero estas instituciones no han dado los resultados esperados, principalmente porque no hay ningún incentivo negativo para que los perpetradores dejen de agredir a la prensa. La impunidad es del 99.3%, es decir, solamente el 0.7% de los casos tienen una solución. Y esto al final es una bandera verde para los perpetradores de seguir agrediendo. Hablamos de libertad de expresión. ¿De verdad existe una libertad de expresión en México para los periodistas, por supuesto? Pues desgraciadamente desde artículo 19 decimos que no existe esta libertad de expresión. Si todo el tiempo tienes que estar pensando en tu seguridad, en tu vida, para hacer una comunicación, para hablar sobre temas que no le gustan a diferentes actores, principalmente los temas relacionados con corrupción y política o seguridad y derechos humanos, pues definitivamente no podemos decir que existe libertad. Hay estados, 24 estados en la República, que tipifican la búsqueda de información en materia de seguridad y puedes ir a la cárcel. Claro. Entonces, ¿cuál es el nivel de libertad de expresión en un contexto en el que ni siquiera puedes preguntar? Exacto. ¿No? Eso es algo muy preocupante. Claro. Uno pensaría que los reporteros que están metidos en temas de nota roja o de narcotráfico son a los que callan, pero de pronto te enteras que también a los que están metidos en temas de política. Efectivamente, incluso, por ejemplo, ante un contexto generalizado de violencia, existen casos en los que, si bien no son los más, pero existen casos en los que aquellos periodistas que están hablando, por ejemplo, sobre deportes, las mujeres periodistas que hablan sobre deportes, o por ejemplo en el caso de las notas sociales, ¿no? También pueden ser sujetos de agresión. En los estados tenemos casos en los cuales aquellas periodistas que están cubriendo los eventos sociales en algún contexto, que toman una fotografía de alguien que no le gustó que lo tomaran al lado de otra persona, puede llegar a ser sujeto de una agresión. Claro. ¿Cómo son las amenazas? Porque entiendo que va subiendo de nivel. Primero a lo mejor es una carta, un paquete. Tú que has estado acompañando muchos de los casos que hoy han sido asesinados o muchos que están siendo amenazados, ¿cómo empiezan estas amenazas, estas amedrentaciones en contra de los comunicadores? Pues desafortunadamente no hay una fórmula y cada vez se sofistica más la violencia, ¿no? Yo te diría que antes, hace 3 años, no veíamos que las redes sociales fungieran como un mecanismo para amenazar de manera directa a la prensa. Artículo 19 ha dicho que la violencia que se muestra a través de las redes en contra de periodistas es algo que se puede convertir en tangible en el mundo físico y que deriva justo de la falta de investigación de esas amenazas que después se trasladan al mundo físico porque no hay un análisis claro por parte de las instituciones de qué fue lo que dio lugar a esa amenaza y que al final puso al periodista en riesgo. Creo que es importante decir que en los últimos, la diversificación de la violencia o los patrones de violencia también son muy distintos en el norte del país, al sur del país o incluso en el centro del país. Aquí en la Ciudad de México, muchos periodistas se enfrentan más a violencia más sofisticada, a violencia que utiliza el aparato de Estado para ir en contra de periodistas, por ejemplo, las demandas de daño moral, que son una forma muy eficiente para distraer al periodista para hacer una defensa efectiva en los juicios y no tanto para seguir haciendo su trabajo, ¿no? Hay un impacto al patrimonio del periodista cuando es demandado por daño moral porque requiere un abogado, claro, ¿no? Entonces hay muchísimas condiciones y desgraciadamente, como te digo, tomando en cuenta la impunidad y que existen las condiciones perfectas para agredir a la prensa, pues entonces cada vez van encontrando nuevas formas. Hace 2 años dimos cuenta de cómo a través de un software espía estaban
vigilando a periodistas y defensores de derechos humanos que estaban siendo críticos al poder. Y desgraciadamente hoy la investigación sigue sin resultados, ¿no? Claro. 2 años en los cuales los medios reconocieron que estos millones de pesos que habían sido utilizados para comprar un software, el software Pegasus, por parte de las distintas unidades estatales encargadas de garantizar la seguridad de los ciudadanos, en vez de hacer una investigación efectiva sobre los criminales, estaban investigando a periodistas y defensores de derechos humanos. Claro. ¿En qué momento México se convierte en este lugar tan peligroso? O sea, estamos hablando del gobierno de Vicente Fox, estamos hablando del gobierno de Calderón, el de Enrique Peña Nieto. ¿En qué momento sientes tú que fue cuando dijeron México de verdad es el punto cumbre donde el periodismo de verdad es un tema peligroso? Pues precisamente creo que a partir de la llamada guerra contra el narcotráfico en el sexenio de Felipe Calderón, empezamos a ver un incremento de manera constante de la violencia contra la prensa. Había agresiones que se habían documentado desde los años 80, asesinatos a periodistas, pero la intensificación de las agresiones se dio desde el 2006 a la fecha. Claro. Y ha ido en un pico de tremendo, ¿no? O sea, por decirte algo, el incremento de las agresiones que Artículo 19 documentó en el sexenio de Felipe Calderón respecto al de Enrique Peña Nieto es de alrededor del 125%. Es decir, es mucho las agresiones, y también tiene que ver con que durante el sexenio de Felipe Calderón, él lo manejaba como si este fuera un daño colateral al estado de violencia que se vivía en el país. Y no se tomaron acciones contundentes para derribar las agresiones contra la prensa. Después, en el sexenio de Enrique Peña Nieto, esta teoría del daño colateral se pierde porque se ve la intencionalidad de las agresiones contra la prensa en la medida en la que la mayoría de los periodistas agredidos son aquellos que estaban investigando hechos que tenían pues relación con el poder y con el narcotráfico. Claro. Y hay que decir que el punto más importante es en una visita conjunta en 2010, justo cuando se decide crear el mecanismo, se recomienda crear el mecanismo de atención, de protección a periodistas y defensores de derechos humanos, y transformar la entonces Fiscalía Especial de Atención a Delitos contra Periodistas a la Fiscalía Especial contra la libertad, de Atención a Delitos contra la Libertad de Expresión, con una visita conjunta de los relatores de la ONU y la CIDH para la libertad de expresión. En esa visita, los relatores le dicen a México, ojo, la violencia en el norte del país en contra de la prensa es generalizada, tienes que tener cuidado en que esto no se expanda en todo el país. Ahora, en 2017, vuelven a venir y dicen, desgraciadamente esto ya está en todo el país. No se tomaron las acciones que se tenían que tomar para que hubiera un cambio y se revirtiera la realidad que se estaba viendo en el norte del país, y ahora lo estamos viendo en todo el país. No hay ningún estado que se escape. Ninguno. Me gustaría que fueras un poco más precisa con respecto a qué es el programa de libertad de expresión y protección a periodistas al que se apegan muchos de estos comunicadores que hoy están siendo amenazados. Bueno, el mecanismo de protección a periodistas es una integración de instituciones que buscan generar medidas de prevención, preventivas y de protección para periodistas. Esto es en la ley, esto es lo que dice la ley, ¿no? La teoría. ¿Qué es lo que ha sucedido con el mecanismo? Se inserta dentro de la Secretaría de Gobernación, ahí es donde está la Secretaría Ejecutiva, y las instituciones que conforman o que debieran de conformar la Junta de Gobierno que forman el mecanismo, pues de alguna manera se deslindan de la responsabilidad, y la tarea que tendría que llevar a cabo la Policía Federal, o que tendría que llevar a cabo la Comisión Nacional de Derechos Humanos, o la que tendría que llevar a cabo el fiscal, que es el más importante, el fiscal especial de atención a delitos contra la libertad de expresión, se quedan muy cortas. No hay una coordinación efectiva entre el mecanismo, no hay una coordinación del mecanismo federal con los estados, y eso pues evoca en que no hay una protección integral para los periodistas. Y eso provoca que periodistas que están apegados a este programa sigan siendo asesinados. Exactamente. Desgraciadamente, en el último año hemos documentado ya dos asesinatos a periodistas que estaban incorporados al mecanismo. Recientemente, Rafael Murúa en Baja California y Francisco Romero en el estado de Quintana Roo. Y creo que esos casos dan luz de
cómo es que tendría que funcionar el mecanismo y cómo es que no funciona. O sea que podríamos decir que inclusive ahí hay impunidad, ahí hay falta de ganas de trabajar. Porque un periodista dice, he sido agredido, tengo una amenaza, y me acerco al mecanismo de protección para recibir el cobijo del Estado y las medidas necesarias para que me proteja, ¿no? Ya le hice del conocimiento al Estado que estoy siendo agredido, que estoy en un nivel de riesgo alto, y entonces tienen que haber acciones puntuales. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando un periodista se acerca al mecanismo, la Fiscalía no investiga en automático el delito por el cual el periodista decidió acercarse al mecanismo. La Fiscalía no rinde cuentas a la Junta de Gobierno y por lo tanto el caso se queda en el olvido. ¿Qué sucede? Que el periodista avanza en el sistema de protección, pero los perpetradores siguen en la calle. Claro, y en el momento en el que lo asesinan, entonces de pronto ya se quieren poner a trabajar. Exactamente. Cuando ya está muerto. ¿No? Y esto es algo que se tiene que modificar, ¿no? Entonces ahora lo que nosotros desde el espacio SC, que es un espacio de observación de organizaciones hacia el mecanismo, hemos insistido en la necesidad de generar una política integral de protección que por un lado ponga el ojo en la necesidad de combatir la impunidad de las agresiones contra la prensa, porque si no, no va a haber mecanismo que alcance. Te pueden poner chaleco antibalas, botones de pánico, cámaras en toda tu casa, te pueden sacar del país, lo que tú quieras. Claro. Pero mientras no haya consecuencias, el mecanismo se vuelve insostenible. Consecuencias es lo que me interesa mucho que toquemos, porque del 99% de los periodistas y activistas que han sido asesinados en México, el 99% son casos que están impunes. Efectivamente, y esto tiene que ver, por un lado, con una falta de aplicación de protocolos que tengan que ver con el análisis de los casos a partir del ejercicio del derecho a la libertad de expresión, claro, ¿no? Ellos automáticamente hay casos, por ejemplo, en el de Moisés Sánchez, en el que él fue desaparecido y posteriormente asesinado en el estado de Veracruz, y automáticamente, porque no tenía el título de periodista, deciden desechar su caso desde el ámbito de la Fiscalía Especial de Atención a Delitos contra la Libertad de Expresión. Mete un amparo, artículo 19, y entonces el juez le ordena a la Fiscalía atraer el caso e investigar conforme a los estándares de libertad de expresión. Pero si el artículo 19 no hubiera hecho nada, no hubiera procedido. No, hubiera quedado bajo el dicho de Javier Duarte de Moisés no era un periodista, sino era un taxista. Pues y es cierto, era taxista, pero también periodista. Él a través del dinero que conseguía a través de su trabajo como taxista, era el que le daba para pagar su semanario día a día, ¿no? Sí. Y entonces hay muchas situaciones similares en las cuales los periodistas en México se convierten en periodistas porque ven la necesidad de contar lo que hay allá afuera en situaciones inhóspitas, recónditas, en donde no llegan las noticias que llegan aquí a la Ciudad de México. Ajá, sí. Acabas de hablar de un personaje muy particular del sexenio pasado, Javier Duarte, que fue el gobernador del estado de Veracruz. Y hubo una conferencia de prensa que todos recordamos porque se le ocurrió decirle a los reporteros, por favor, pórtense bien. Me gustaría saber cómo lo abordaron desde Artículo 19 este tipo de conferencias, casi amenazas, ¿no? Compartidas directamente por alguien de la política, el gobernador de un estado. Sí, efectivamente, nosotros lo vemos como un acto de intimidación que definitivamente genera censura. Si reconocemos que en el sexenio de Javier Duarte mataron a 17 periodistas, nunca antes había sucedido en un sexenio estatal. Veracruz se convirtió en el estado más peligroso para ejercer el periodismo en el mundo. O sea, México el más peligroso, ¿no? Y el país más peligroso, Veracruz. Ajá, y específicamente Veracruz, el más peligroso en el mundo. Qué horror. Entonces, es algo que definitivamente el decirles, pero pórtense bien, es un acto de intimidación que se conjuga con un contexto que te dice que no puedes decir lo que piensas porque algo te va a pasar. Claro, ¿no? Inminentemente. Y si le sumamos entonces el caso, por ejemplo, como te menciono, de Moisés Sánchez, en el que el mismo gobernador automáticamente tras su asesinato niega su calidad de periodista, pues entonces estamos hablando de una serie de factores que promueven la impunidad, que garantizan la impunidad. Durante el sexenio de Enrique Peña Nieto vimos una constante
en la cual automáticamente cuando se asesinaba un periodista, Sí. la justificación de su asesinato era, híjole, es que estaba en un mal momento, en un mal lugar, con malas personas. Y en automático esta narrativa que se inserta en la sociedad, que genera un juicio mediático, un tribunal paralelo, justifica la impunidad. Claro. ¿No? Es como el periodista no tenía por qué haber estado allí. Exactamente. Cuando es el periodista tiene que estar allí para que eso se cuente. Y la realidad es que a la sociedad no nos gusta saber que matan a gente buena, Claro. ¿no? Porque nos da miedo. Ujú. Y entonces estas narrativas son muy eficaces para mantener las cosas en el estado en el que están, no rascarle y de alguna manera garantizar que quienes hayan cometido el delito pues salgan con el velo de la impunidad de frente y esto pues sin duda es algo que incrementa los riesgos a los que se enfrentan los periodistas. Justamente. En el conteo que tienen ustedes de periodistas asesinados, es brutal la cantidad de periodistas hombres versus la cantidad de periodistas mujeres. Es disparado totalmente. ¿Por qué se da, o por qué crees tú que se da esta situación de que son mucho más los periodistas hombres a los que matan? Bueno, aquí hay varios factores. La violencia a la que se sujetan las mujeres periodistas es diferenciada a la violencia a la que se enfrentan los hombres. ¿En qué? En la medida en la que la violencia hacia las mujeres es mucho más sexualizada, tiene connotaciones de género. La mayor agresión en contra de una mujer es ir en contra de su integridad sexual, ¿no? Ajá. La mayoría de las amenazas tienen que ver con violaciones, tienen que ver con otro tipo de amenazas que siguen siendo igual de duras y que definitivamente generan que una vez que una periodista es agredida de manera sexualizada, pues deja de reportar. Muchas mujeres también, el tipo de violencia que reciben las mujeres tiene que ver en contra de su familia y sus hijos, ¿no? Y automáticamente, en la medida en la que una mujer periodista reconoce que la víctima de su trabajo puede ser uno de sus hijos, deja de informar. Exacto. Se genera una censura, una autocensura automática en la medida en la que una amenaza puede atacar a uno de los miembros de la familia. Eso puede ocurrir lo contrario, ¿no? En el caso de Lidia Cacho específicamente, que ella se convirtió en un parteaguas entre los periodistas que son amenazados y que de alguna manera logran silenciar, y otros que se convierten en lo que es hoy Lidia Cacho, y prácticamente creo yo que matar a Lidia Cacho iría en contra de la misma periodista, pero generaría muchísimo ruido también y no les conviene. Sí, definitivamente creo que, como te digo, yo creo que tiene que ver con muchos factores. El caso de Lidia es un caso muy especial precisamente porque hubo una tortura sexualizada, Sí. porque es el primer caso en el que un juez reconoce que hay una tortura sexualizada en contra de una periodista derivada de una detención arbitraria, de un uso del aparato del Estado para ir en contra de ella. Y en esa medida creo que es el trabajo que Lidia ha hecho de sobreviviente, como ella misma se planta y es para que a ninguna mujer periodista le vuelva a suceder lo que a ella le ocurrió y para que haya justo medidas de no repetición que dan pauta a que hoy ninguna periodista sea perseguida como ella lo fue por casos de difamación. Específicamente en el caso de Lidia, la ONU señala al Estado mexicano, que es algo que no ha cumplido el gobierno mexicano, que tiene que derogar todos los tipos penales que son utilizados para criminalizar el ejercicio periodístico. Y esto es algo que si se logra, el caso de Lidia va a ser que muchísimas periodistas dejen de vivir ese tipo de agresiones. También creo que es un caso que amerita el reconocimiento de cualquier autoridad que lleve a cabo una detención, tener cuidado con el tipo de acciones, la falta y la ilegalidad que llevan de manera constante a realizar tortura, porque hoy sabemos que la tortura se realiza en su mayoría en estos contextos de detención, ¿no? Entonces, sin duda, lo que permite un caso como este es reconocer que puede llegar a haber consecuencias, que la voz de una mujer es tan importante para el contexto periodístico cuando además está muy masculinizado el gremio periodístico, y creo que es algo que tenemos que tomar en cuenta y que tenemos que arropar porque además sí es uno de los únicos casos que ha tenido sentencias. Exacto. Esto te lo pregunto a título personal, Ana Cristina. ¿Cuál ha sido el caso
que más te ha impactado, te ha dolido en estos 9 años, 3 años como directora que ha llegado a Artículo 19? Pues sin duda creo que, bueno, es que son muchos casos, no podría decir que ningún caso no me ha impactado. Pero definitivamente creo que el caso de Moisés, que es un caso que Artículo 19 lleva ya desde hace 4 años, el caso de Rubén Espinosa, que es un caso que también ya llevamos desde hace 4 años, son casos que han tocado las fibras de la organización. Me gustaría que platicaras un poquito de ese caso. Bueno, el caso de Rubén Espinosa era un fotoperiodista del estado de Veracruz y él daba cuenta justo de cómo la violencia se había detonado de manera impresionante en el estado desde la llegada de Javier Duarte. Él además fue uno de los periodistas que puso en alto la exigencia de justicia ante el asesinato de Regina Martínez, que fue la primera periodista asesinada en el sexenio de Javier Duarte. Él salía a las calles, tomaba fotografías, incluso pusieron una placa en el Zócalo de Veracruz, y él además daba cuenta de la protesta social. Pero algo que nosotros vemos y que por lo menos yo admiro muchísimo del trabajo de Rubén es que él nos estaba tratando de contar una historia que todavía nosotros no queríamos ver, ¿no? A un gobierno autoritario, a ese Javier Duarte que hoy está siendo perseguido, ¿no? Él nos estaba tratando de mostrar eso. Y hoy estamos hablando de su asesinato, ¿no? De un asesinato brutal aquí en la colonia Narvarte. Él se desplazó de manera forzada del estado de Veracruz precisamente por las amenazas que tuvo y en conjunto con otra activista, Nadia Vera, que también fue desplazada de manera forzada del estado de Veracruz tras una serie de amenazas que tuvo en el estado de Veracruz, y los dos fueron asesinados en la colonia Narvarte en conjunto con Mile Virginia, con Alejandra Negrete y con Yesenia Quirós. Entonces, definitivamente este caso es doloroso porque por un lado ves la violencia tan cruda en contra de una mujer, ¿no? En contra de 4 mujeres. Y por otro lado, el hecho de que hayan acallado una voz que desde mucho tiempo antes nos quería contar algo que hoy nos indigna. Sí. Ya estamos casi por terminar, nos quedan 2 minutos, pero me gustaría que me dijeras tú qué opinas de estos comentarios que se han hecho en las conferencias matutinas sobre la prensa fifí, la prensa conservadora. ¿Eso ayuda a esta situación tan complicada, tan peligrosa que está viviendo hoy, además, la prensa? Pues definitivamente, el estigma como la criminalización, como lo que te decía hace un momento, que decir que un periodista lo matan porque está en un mal momento, con un mal lugar, es automáticamente decir que él es malo. Exactamente. En el caso del estigma que genera este tipo de expresiones por parte del presidente de la República, incrementa los niveles de vulnerabilidad en un contexto que, por decirlo de una manera, ya está lo suficientemente caliente como para añadirle otro ingrediente, ¿no? Claro. Nosotros en Artículo decimos, el horno no está para bollos para aumentar los niveles de riesgo. ¿Qué es lo que sucede con el estigma? Lo que sucede es que pueden valentonar a aquellos que quieren ir en contra de la prensa, porque hay una venia por parte de la más alta autoridad para decir esa prensa es buena o esa prensa es mala. Ajá. Y en un contexto de tanta impunidad, lo que puede ocurrir es que se ataque o se amenace directamente porque se siente uno con la legitimidad de hacerlo. Y eso no deriva únicamente, no quiere decir que el presidente sea quien tire del gatillo o quien ordene el asesinato. Quiere decir que hay personas que asumen que tienen la legitimidad de ir en contra de un periodista en un contexto muy peligroso y en un contexto de altos niveles de impunidad. Pues, Ana Cristina, yo te agradezco profundamente que nos hayas regalado esta entrevista para RT y además le agradezco tanto a ti como a Artículo 19 todo lo que están haciendo, y lo que es una realidad es que, como bien dicen, matar a un periodista no mata la verdad.